¿Alguna vez has sentido que luchas contra fuerzas invisibles que intentan robar tu paz, destruir tu fe o sabotear tu propósito? ¿Has experimentado ataques repentinos de miedo, duda, confusión o tentación que parecen venir de la nada, dejándote agotado y vulnerable? ¿Y si te dijera que estas experiencias no son coincidencias ni simples productos de tu mente, sino evidencia de una batalla espiritual real que se libra a tu alrededor, una guerra invisible entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas, donde tú eres tanto el objetivo como un soldado llamado a la victoria? Y si te dijera que Dios no te ha dejado indefenso, sino que te ha provisto de una armadura divina completa y armas espirituales poderosas capaces de garantizar tu protección total y asegurarte el triunfo sobre cualquier ataque del enemigo. En Innocence, un mundo cada vez más caótico y espiritualmente oscuro, ignorar la realidad de la guerra espiritual es uno de los errores más peligrosos que un creyente puede cometer. El enemigo, descrito en la Biblia como un león rugiente que busca a quien devorar, opera sigilosamente, aprovechando nuestra ignorancia, nuestra pasividad o nuestras debilidades para infiltrarse en nuestras vidas, familias, iglesias y comunidades. Pero la buena noticia, la gloriosa verdad del Evangelio, es que no estamos solos en esta batalla. Jesucristo ya obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario, y a través de él, tú y yo tenemos acceso a su autoridad, su poder y su protección divina. La pregunta no es si la victoria es posible, la pregunta es si estamos dispuestos a activar las herramientas que Dios nos ha dado para caminar en esa victoria cada día. Piensa por un momento en lo que significaría para tu vida vivir con la plena seguridad de la protección divina. Imagina poder identificar las estrategias del enemigo, resistir sus ataques con confianza y caminar en la autoridad que Cristo te ha delegado. ¿Cómo cambiaría tu nivel de paz, tu audacia en la fe, tu efectividad en el ministerio y tu capacidad para cumplir el propósito de Dios sin ser obstaculizado por las fuerzas de las tinieblas? En los próximos minutos, vamos a sumergirnos en las verdades bíblicas sobre la guerra espiritual. Descubriremos cómo reconocer los ataques del enemigo, cómo vestirnos con la armadura completa de Dios que nos hace invencibles y cómo usar las armas espirituales que Él nos ha confiado para demoler fortalezas y reclamar el territorio que nos pertenece en Cristo. Lo que estás a punto de descubrir no son teorías especulativas ni estrategias humanas, son principios divinos, revelados en la palabra de Dios, que han capacitado a los creyentes a lo largo de los siglos para enfrentar y vencer al enemigo. Son las mismas verdades que permitieron a Jesús resistir la tentación en el desierto, a los apóstoles echar fuera demonios y sanar a los enfermos, y a la iglesia primitiva expandirse victoriosamente a pesar de la feroz oposición espiritual. Pero antes de continuar con este estudio crucial, necesito que demuestres tu compromiso con esta batalla espiritual. Si realmente deseas aprender a activar la protección divina y vencer al enemigo, comenta ahora mismo la frase "Paz en Cristo" en 1903. Los comentarios. Este simple acto no solo afirma tu fe, sino que también es una declaración de guerra espiritual contra las tinieblas, una señal de que te alistas en el ejército de Dios. Además, te pido que des me gusta a este video. ¿Sabes por qué?
porque, al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje vital a más creyentes que pueden estar siendo atacados por el enemigo sin saber cómo defenderse. Estás ayudando a equipar al cuerpo de Cristo con las herramientas necesarias para la victoria. ¿No es emocionante saber que con un simple clic puedes fortalecer a tus hermanos en la fe? Felicidades por tomar esta decisión. Estoy orgulloso de ti por dar este paso de fe y por enlistarte activamente en la batalla por el reino de Dios. Tu participación en este canal es una señal de tu deseo de crecer en madurez espiritual y de caminar en la autoridad que te corresponde como hijo de Dios. Reflexionemos por un momento, así como el acto de suscribirte y dar me gusta a este video es una forma de conectarte con una comunidad de guerreros espirituales. El acto de vestirte con la armadura de Dios cada día es una forma de suscribirte a su protección divina. Ambos son actos de fe que te posicionan para la victoria. Debes saber que muchos creyentes sufren innecesariamente porque ignoran las verdades sobre la guerra espiritual. Son atacados en su salud, finanzas, relaciones y emociones, sin entender el origen de sus problemas ni cómo combatirlos eficazmente. Para ellos, estos videos son como un manual de entrenamiento militar, una guía esencial para la supervivencia y la victoria espiritual. Por eso, tu participación desde el principio es tan importante. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es una forma de fortalecer las líneas de defensa del reino de Dios. Y quiero adelantarte algo. La penúltima enseñanza de hoy contiene la clave para desatar un poder ofensivo contra el enemigo que quizás nunca has utilizado. Una revelación que podría cambiar radicalmente la dinámica de tus batallas espirituales. Ahora estamos listos para comenzar con nuestro entrenamiento. Prepara tu corazón, afila tu espíritu y disponte a recibir. Lo que estás a punto de escuchar no son simples palabras, son estrategias divinas, armas espirituales y revelaciones de autoridad que Dios ha preparado para equiparte como un guerrero victorioso en su ejército. Estás a punto de aprender a activar la protección total de Dios sobre tu vida. Respira profundo. Siente la autoridad que ya reside en ti por medio de Cristo. Estás a punto de embarcarte en un viaje que te capacitará para dejar de ser una víctima del enemigo y convertirte en un vencedor que camina en la autoridad y el poder del reino de Dios. Para activar la protección divina y vencer en la guerra espiritual, el primer paso fundamental es reconocer que estamos en una batalla y entender quién es nuestro adversario. Ignorar la existencia del enemigo o subestimar sus estrategias es como ir a la guerra sin saber contra quién luchas o cómo opera. Efesios 6:12 nos da una advertencia clara. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra verdadera batalla no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales malignas organizadas, lideradas por Satanás. Este es el primer principio crucial. La guerra es real y el enemigo es espiritual. La Biblia nos presenta al enemigo principal, Satanás, cuyo nombre significa adversario o acusador. Desde el principio, en Génesis 3, lo vemos disfrazado de serpiente en el jardín del Edén, acercándose a Eva con astucia
y engaño. Su estrategia inicial revela sus tácticas fundamentales, que sigue usando hasta hoy. Primero, cuestionó la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, sembró la duda sobre la bondad y la veracidad de Dios. Segundo, negó directamente la advertencia divina sobre las consecuencias del pecado. No moriréis. Contradijo la verdad de Dios con una mentira descarada. Tercero, apeló al orgullo y al deseo de ser como Dios. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Prometió una falsa iluminación y autonomía. ¿Reconoces estas tácticas en tu propia vida? Las dudas sutiles sobre la palabra de Dios que se infiltran en tu mente, las mentiras que te dicen que el pecado no tendrá consecuencias graves, la tentación de buscar conocimiento o poder fuera de los límites establecidos por Dios, apelando a tu orgullo. Estas no son ideas originales tuyas, son las mismas estrategias antiguas que el enemigo ha usado desde el principio para engañar y destruir a la humanidad. Jesús mismo enfrentó estas tácticas directamente en el desierto. Mateo 4, 1, 11. Después de 40 días de ayuno, cuando estaba físicamente debilitado, Satanás se le acercó con 3 tentaciones específicas. Primero, apeló a su necesidad física y cuestionó su identidad divina. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Segundo, lo tentó a probar espectacularmente la protección de Dios, citando incorrectamente las Escrituras. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Tercero, le ofreció todos los reinos del mundo y su gloria a cambio de adoración. Todo esto te daré, si postrado me adorares. La respuesta de Jesús, en cada caso, fue la misma. Contrarrestó la mentira del enemigo con la verdad de la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús nos modeló la defensa más poderosa contra las estrategias del enemigo. Conocer y aplicar la palabra de Dios con autoridad, entender la naturaleza y las tácticas del enemigo es crucial para nuestra defensa. La Biblia lo describe como el padre de mentira. Juan 8:44, un engañador maestro que se disfraza como ángel de luz. 1 Corintios 11:14. Su objetivo principal es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, 2 Corintios 4:4, y acusar a los creyentes día y noche delante de Dios, Apocalipsis 12:10. Busca robar, matar y destruir, Juan 10:10. Sembrar cizaña entre el trigo, Mateo 13:25, y devorar a los desprevenidos, 1 Pedro 5:8. La ciencia moderna ha estudiado cómo la desinformación y la propaganda pueden manipular la percepción y el comportamiento humano. Las tácticas de repetición, apelación a las emociones, distorsión de la verdad y creación de falsas dicotomías son herramientas comunes en la guerra psicológica. De manera similar, Satanás usa tácticas espirituales de engaño, acusación, tentación y división para debilitar nuestra fe y obstaculizar nuestro avance en el reino de Dios.
Reconocer que estamos en una batalla espiritual no debe llevarnos al miedo, sino a la vigilancia y la preparación. Como soldados en el ejército de Dios, necesitamos estar alerta a las estrategias del enemigo. ¿Dónde está tratando de sembrar duda en tu mente? ¿Qué mentiras está susurrando a tu corazón? ¿Qué áreas de debilidad está explotando? ¿Qué relaciones está intentando dividir? El primer paso para activar la protección divina es, paradójicamente, reconocer la realidad del peligro. No podemos defendernos de un enemigo que no creemos que existe o cuyas tácticas ignoramos, pero tampoco debemos caer en el extremo opuesto de darle al enemigo más poder o atención de la que merece. Nuestra mirada debe estar fija en Cristo, el vencedor, pero nuestros oídos deben estar atentos para discernir la voz del engañador. La historia de Eva nos enseña la vulnerabilidad que surge de dialogar con la tentación y dudar de la palabra de Dios. La historia de Jesús en el desierto nos enseña el poder de resistir al enemigo con la autoridad de las Escrituras. Ambas historias nos recuerdan que la batalla a menudo comienza en nuestra mente, en el terreno de nuestros pensamientos y creencias. Así que, hoy mismo, toma la decisión consciente de reconocer la realidad de la guerra espiritual. Pídele a Dios discernimiento para identificar las estrategias del enemigo en tu vida y a tu alrededor. Y comprométete a llenar tu mente con la verdad de la palabra de Dios, porque esa es tu primera y más fundamental línea de defensa contra el padre de mentira. Recuerda, la guerra es real, pero la victoria ya ha sido ganada por Cristo. Nuestro llamado es a caminar en esa victoria, equipados con el conocimiento y las armas que Él nos ha provisto. Una vez que hemos reconocido la realidad de la batalla espiritual y la naturaleza engañosa de nuestro enemigo, la siguiente pregunta lógica es: ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo podemos permanecer firmes ante los ataques invisibles que buscan derribarnos? La respuesta gloriosa es que Dios mismo nos ha provisto de un equipo defensivo completo, una armadura divina diseñada para protegernos de pies a cabeza. En Efesios 6, después de advertirnos sobre la naturaleza de la lucha, el apóstol Pablo nos instruye: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes. Efesios 6, 13, 14a. Este es el segundo principio vital. La protección divina se activa al vestirnos intencionalmente con la armadura que Dios nos ha dado. Pablo describe esta armadura pieza por pieza, y cada componente representa una verdad espiritual esencial para nuestra defensa. Hoy comenzaremos con las dos primeras piezas fundamentales: el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. Comencemos con el cinturón de la verdad. En la armadura de un soldado romano, el cinturón, cingulum o valteus, era una pieza crucial. No era un simple adorno, era un cinturón ancho y resistente, a menudo de cuero, que ceñía la túnica del soldado, permitiéndole moverse con libertad y agilidad en la batalla. Además, servía como soporte para la espada y a veces para otras piezas de la armadura. Sin el cinturón, la túnica suelta sería un estorbo y el soldado estaría desorganizado y vulnerable. Ceñirse los lomos implicaba
preparación, disposición y firmeza. Espiritualmente, ¿qué significa ceñir nuestros lomos con la verdad? Se refiere a rodear nuestra vida interior, nuestro ser más íntimo, con la verdad de Dios revelada en su palabra y personificada en Jesucristo, quien es el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. En un mundo lleno de mentiras, engaños y verdades a medias, y enfrentando a un enemigo que es el padre de mentira, la verdad de Dios es nuestro fundamento inamovible. Ceñirnos con la verdad significa, primero, conocer la verdad. No podemos aplicar una verdad que no conocemos. Esto requiere un compromiso diligente con el estudio de la palabra de Dios, permitiendo que las Escrituras moldeen nuestra cosmovisión, nuestros valores y nuestras decisiones. Significa saturar nuestra mente con lo que Dios dice sobre sí mismo, sobre nosotros, sobre el enemigo y sobre la realidad espiritual. Segundo, creer la verdad. No basta con conocer intelectualmente la verdad. Debemos abrazarla con fe en lo más profundo de nuestro corazón. Debemos elegir creer lo que Dios dice por encima de lo que sentimos, de lo que vemos en nuestras circunstancias o de las mentiras que el enemigo susurra. Es una decisión consciente de confiar en la fidelidad y veracidad de Dios. Tercero, vivir la verdad. La verdad no es solo para ser conocida o creída, es para ser vivida. Ceñirnos con la verdad implica alinear nuestra conducta, nuestras palabras y nuestras actitudes con los principios de la palabra de Dios. Significa caminar en integridad, honestidad y transparencia, rechazando la hipocresía y el engaño en todas sus formas. Un soldado con el cinturón desabrochado es vulnerable. Un creyente que no vive en la verdad está expuesto a los ataques del enemigo. El cinturón de la verdad nos da estabilidad, coherencia y firmeza en la batalla espiritual. Nos protege de ser arrastrados por falsas doctrinas, engaños culturales o nuestras propias percepciones distorsionadas. Cuando estamos ceñidos con la verdad, podemos discernir las mentiras del enemigo y mantenernos firmes en nuestra identidad y propósito en Cristo. La segunda pieza fundamental de la armadura es la coraza de justicia. La coraza del soldado romano protegía los órganos vitales del torso, especialmente el corazón. Era una pieza sólida, generalmente de metal o cuero grueso, que desviaba los golpes de espada, las flechas y las lanzas dirigidas al pecho. Sin la coraza, un golpe en el corazón o los pulmones sería fatal. Espiritualmente, la coraza de justicia protege nuestro corazón, el centro de nuestras emociones, voluntad y afectos, de los ataques del enemigo. ¿Cuáles son algunas de las armas que el enemigo dirige a nuestro corazón? La acusación, la condenación, la culpa, la vergüenza, el miedo, la duda sobre nuestra aceptación por parte de Dios. Satanás es el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10. Y constantemente intenta recordarnos nuestros pecados pasados, nuestras debilidades presentes y nuestras supuestas insuficiencias para hacernos sentir indignos del amor y la gracia de Dios. ¿Cómo nos protege la coraza de justicia de estos ataques? Esta justicia tiene dos aspectos cruciales. Primero, es la justicia imputada de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos declara justos, no por nuestros propios méritos, sino basándose
en la perfecta justicia de Cristo que nos es acreditada. Romanos 3, 21-26. 2 Corintios 5, 21. Somos revestidos de su justicia. Esta es nuestra posición legal ante Dios. Cuando el enemigo nos acusa, podemos levantar la coraza de la justicia de Cristo y declarar: soy aceptado en el amado, perdonado, justificado por su sangre. Las acusaciones del enemigo no pueden penetrar esta coraza. Segundo, es la justicia impartida, la obra práctica del Espíritu Santo en nosotros que nos capacita para vivir vidas rectas y obedientes a Dios a medida que cooperamos con el Espíritu Santo, desarrollando un carácter piadoso y tomando decisiones que honran a Dios. Nuestra conciencia se mantiene limpia y nuestro corazón protegido. Vivir en pecado conocido y no confesado es como quitarse la coraza y dejar nuestro corazón expuesto a los ataques de culpa y condenación del enemigo. Vestirnos con la coraza de justicia significa, por lo tanto, apropiarnos diariamente por fe de nuestra justificación en Cristo y caminar en obediencia práctica a su palabra. Significa confesar rápidamente nuestros pecados, recibir su perdón y limpieza, 1 Juan 1:9, y elegir activamente vivir de una manera que agrade a Dios. Esta combinación de confianza en la justicia de Cristo y un caminar práctico en rectitud protege nuestro corazón de las heridas emocionales y espirituales que el enemigo intenta infligir. La neurociencia ha demostrado cómo los sentimientos de culpa y vergüenza pueden tener efectos perjudiciales en nuestra salud mental y física, activando respuestas de estrés y afectando nuestra autoestima. La seguridad de ser justificados en Cristo y la paz de una conciencia limpia actúan como un escudo protector contra estos efectos negativos, fortaleciendo nuestra resiliencia espiritual. El cinturón de la verdad y la coraza de justicia son las piezas fundamentales sobre las cuales se construye el resto de la armadura. Sin la verdad como nuestro fundamento y la justicia como nuestra protección del corazón, seremos inestables y vulnerables. Por eso, cada día, al comenzar nuestra jornada, debemos tomar la decisión consciente de ceñirnos con la verdad de Dios y vestirnos con la coraza de su justicia. No es un ritual mágico, sino una apropiación por fe de lo que Cristo ya ha provisto y un compromiso renovado de caminar en integridad. Así que hoy, examina tu vida. ¿Estás firmemente ceñido con la verdad de Dios? ¿O hay áreas donde las mentiras del enemigo han encontrado cabida? ¿Estás vestido con la coraza de la justicia de Cristo, confiando en su obra por ti y caminando en obediencia? ¿O hay brechas en tu protección debido al pecado no confesado o a la falta de confianza en tu justificación? Toma la decisión hoy de ponerte estas dos piezas esenciales de la armadura divina. Son tu primera línea de defensa en la batalla invisible. Habiendo asegurado nuestro fundamento con el cinturón de la verdad y protegido nuestro corazón con la coraza de justicia, la siguiente pieza esencial de la armadura divina que Pablo nos instruye a tomar es el calzado. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Este es el tercer principio clave para nuestra defensa y avance en la guerra espiritual. Nuestros pies deben estar firmemente plantados y listos para moverse con la estabilidad y la proclamación que provienen del Evangelio de la paz. Para un soldado romano, el calzado, caligae, era de vital importancia. No eran simples sandalias,
Eran botas resistentes, a menudo con clavos en las suelas, diseñadas para proporcionar un agarre firme en terrenos difíciles y proteger los pies durante largas marchas y combates cuerpo a cuerpo. Un soldado con calzado inadecuado sería inestable, vulnerable a resbalones y caídas, y incapaz de mantenerse firme en la línea de batalla o de avanzar con rapidez y seguridad. El calzado adecuado proporcionaba estabilidad, protección y movilidad. Espiritualmente, ¿qué significa calzar nuestros pies con el apresto, preparación, disposición, prontitud del Evangelio de la paz? Esta pieza de la armadura tiene una doble función, tanto defensiva como ofensiva, ambas arraigadas en la obra reconciliadora de Cristo. Primero, en un sentido defensivo, el Evangelio de la paz nos da firmeza y estabilidad espiritual. ¿Cuál es la paz a la que se refiere? Es, fundamentalmente, la paz con Dios que hemos recibido a través de la fe en Jesucristo. Romanos 5:1 declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Cristo, estábamos en enemistad con Dios debido a nuestro pecado, pero su sacrificio en la cruz nos reconcilió con el Padre, estableciendo una paz duradera. Esta paz con Dios es el fundamento sobre el cual podemos estar firmes contra los ataques del enemigo. Cuando el enemigo intenta sacudir nuestra confianza, llenarnos de ansiedad, miedo o dudas sobre nuestra relación con Dios, podemos plantar nuestros pies firmemente en la verdad del Evangelio. Tenemos paz con Dios. Nuestra posición ante Él no depende de nuestras circunstancias fluctuantes o de nuestros sentimientos cambiantes, sino de la obra consumada de Cristo. Esta certeza nos da una estabilidad inamovible, un terreno firme desde el cual resistir las tormentas espirituales. El enemigo quiere que resbalemos en la duda y la ansiedad, pero el Evangelio de la paz nos mantiene firmes. Además, el Evangelio también trae la paz de Dios a nuestros corazones. Filipenses 4, 6, 7 nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nuestros pies están calzados con el Evangelio, podemos caminar a través de las circunstancias más turbulentas con una paz interior sobrenatural que actúa como un ancla para nuestra alma y una protección contra la ansiedad y el temor que el enemigo intenta sembrar. Segundo, este calzado tiene una dimensión ofensiva o proactiva. Nos prepara y nos dispone para llevar el mensaje del Evangelio de la paz al mundo. Isaías 52:7, citado a menudo en relación con este versículo, dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación». Nuestros pies no solo deben estar firmes en la paz que hemos recibido, sino también listos para moverse, para llevar estas buenas nuevas de reconciliación con Dios a otros que aún viven en enemistad y sin esperanza. La guerra espiritual no es solo defensiva, también implica avanzar el reino de Dios en territorio enemigo. Cada vez que compartimos el Evangelio, estamos participando activamente en la guerra espiritual, rescatando almas de las garras del enemigo y expandiendo la luz del reino de Dios.
Calzarnos con el apresto del Evangelio significa estar siempre listos, preparados y dispuestos a compartir la esperanza que hay en nosotros, a ser embajadores de la reconciliación donde quiera que vayamos. La neurociencia ha demostrado que tener un sentido de propósito y participar en actividades significativas que benefician a otros contribuye enormemente a la resiliencia y al bienestar psicológico. Estar preparados para compartir el Evangelio nos da un propósito trascendente que nos fortalece y nos enfoca más allá de nuestras propias luchas. Nos recuerda que somos parte de una misión más grande, la misión de Dios para redimir al mundo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa cultivar una actitud de disposición constante para hablar de Jesús. Significa orar por oportunidades para compartir nuestra fe. Significa conocer el mensaje del Evangelio lo suficientemente bien como para poder explicarlo claramente. Significa superar el miedo al rechazo, confiando en que el poder está en el mensaje mismo, no en nuestra elocuencia. Significa caminar por la vida con la conciencia de que somos portadores de la noticia más importante y transformadora del universo. Cuando nuestros pies están calzados de esta manera, nos volvemos soldados ágiles y efectivos en el ejército de Dios. Podemos mantenernos firmes contra los ataques de ansiedad y duda del enemigo, anclados en la paz que tenemos con Dios, y estamos listos para avanzar, llevando la luz del Evangelio a la oscuridad, plantando la bandera del reino de Dios donde quiera que vayamos. Considera cómo el enemigo intenta atacar esta área, busca robarnos la paz con Dios a través de la condenación, intenta llenarnos de ansiedad y temor sobre el futuro, y busca paralizarnos con el miedo o la apatía para que no compartamos nuestra fe. Calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz es la contramedida divina contra estas tácticas. Así que hoy, toma la decisión consciente de calzar tus pies. Primero, reafirma tu fe en la paz que tienes con Dios a través de Cristo. Deja que esa verdad te dé estabilidad y confianza inquebrantable. Segundo, cultiva la paz de Dios en tu corazón a través de la oración y la confianza, permitiendo que guarde tu mente de la ansiedad. Y tercero, renueva tu disposición a estar listo para compartir las buenas nuevas de esa paz con otros. Pídele a Dios oportunidades y valentía para ser un portador de su Evangelio donde quiera que vayas. Con tus pies firmemente calzados, estarás preparado tanto para resistir como para avanzar en la batalla espiritual. Una vez que estamos firmemente plantados con la verdad, la justicia y el Evangelio de la paz, Pablo nos presenta la siguiente pieza crucial de la armadura divina, una que es específicamente diseñada para neutralizar los ataques directos y ardientes del enemigo, el escudo de la fe. Sobre todo, enfatiza Pablo, indicando su importancia primordial. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Este es el cuarto principio vital en nuestra defensa espiritual. La fe activa en Dios, y su palabra es nuestro escudo protector, indispensable contra los ataques más feroces y destructivos de Satanás. El escudo al que Pablo se refiere aquí no era el pequeño escudo redondo, parma, usado a veces por la caballería ligera, sino el gran escudo rectangular, scutum, usado por la infantería pesada romana.
Este escudo era grande, a menudo cubriendo al soldado desde la rodilla hasta el cuello, y estaba construido de madera cubierta de cuero grueso, a veces reforzado con metal. Era lo suficientemente fuerte como para detener flechas, lanzas e incluso piedras. Una característica importante era que los bordes de estos escudos estaban diseñados para entrelazarse, permitiendo a los soldados formar una barrera impenetrable llamada testudo, formación de tortuga, cuando avanzaban juntos contra una lluvia de proyectiles. Pablo dice que con este escudo de la fe podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. En la guerra antigua, los arqueros a veces disparaban flechas con puntas envueltas en material inflamable y prendidas fuego. Estos dardos de fuego no solo herían al impactar, sino que también podían incendiar escudos de madera, ropa o estructuras, causando pánico y confusión. Eran armas diseñadas para causar daño rápido, extendido y psicológicamente desmoralizante. Espiritualmente, ¿cuáles son los dardos de fuego que el maligno, Satanás, nos lanza? Son aquellos pensamientos, tentaciones, dudas, miedos, acusaciones, mentiras o blasfemias que Él dispara a nuestra mente y corazón con la intención de herirnos, paralizarnos, confundirnos y destruir nuestra fe. Pueden ser pensamientos repentinos de lujuria, oleadas de miedo inexplicable, dudas persistentes sobre el amor o la existencia de Dios, acusaciones sobre nuestro valor o perdón, mentiras sobre nuestra identidad en Cristo, o incluso pensamientos blasfemos que nos horrorizan. Estos dardos vienen con una intensidad ardiente, diseñados para incendiar nuestras emociones y consumir nuestra paz. ¿Cómo nos protege el escudo de la fe de estos ataques? La fe, en este contexto, no es simplemente un asentimiento intelectual a ciertas doctrinas, es una confianza activa y una dependencia total en el carácter, las promesas y la palabra de Dios. Es elegir creer lo que Dios ha dicho por encima de lo que vemos, sentimos o pensamos en un momento de ataque. Cuando un dardo de fuego del enemigo viene volando hacia nosotros, una duda, un miedo, una tentación, levantamos el escudo de la fe al aferrarnos a una verdad específica de Dios que contrarresta esa mentira. Por ejemplo, si el enemigo lanza un dardo de duda sobre el amor de Dios, Dios realmente no te ama, mira tus circunstancias. Levantamos el escudo de la fe, recordando y declarando Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El dardo se apaga si lanza un dardo de miedo sobre el futuro. No vas a poder. Todo va a salir mal. Levantamos el escudo de la fe, aferrándonos a Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El dardo se apaga si lanza un dardo de condenación por un pecado pasado. Nunca serás perdonado, eres un fracaso. Levantamos el escudo de la fe, confiando en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
el dardo se apaga. La fe actúa como el escudo que intercepta y extingue estos proyectiles ardientes antes de que puedan penetrar nuestro corazón y nuestra mente. No niega la realidad del ataque, pero confía en la realidad superior del poder y la fidelidad de Dios. Es crucial notar que Pablo dice: tomad el escudo de la fe. La fe no es pasiva, es una elección activa. No podemos simplemente esperar que la fe nos proteja automáticamente. Debemos levantarla conscientemente frente a cada ataque. Esto requiere vigilancia espiritual, estar atentos a los dardos que el enemigo lanza, y una respuesta intencional de confianza en Dios. La neurociencia cognitiva habla del poder del reencuadre o reestructuración cognitiva, la habilidad de cambiar nuestra perspectiva sobre una situación o pensamiento negativo, basándonos en nuestras creencias fundamentales. El escudo de la fe funciona de manera similar. Reencuadramos el ataque del enemigo a la luz de la verdad de Dios, desactivando su poder emocional y destructivo. Además, así como los soldados romanos usaban sus escudos juntos en la formación de testudo para una protección mutua, nuestra fe individual se fortalece enormemente cuando estamos conectados a una comunidad de creyentes. Podemos levantar nuestros escudos juntos, animándonos unos a otros, orando unos por otros y recordándonos mutuamente las verdades de Dios cuando uno de nosotros está bajo ataque. La fe corporativa crea una barrera de protección mucho más fuerte. ¿Cómo cultivamos y fortalecemos nuestro escudo de la fe? Romanos 10:17 nos da la clave. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más nos exponemos a la palabra de Dios, la meditamos, la memorizamos y la aplicamos, más fuerte se vuelve nuestra fe. La fe se alimenta de la verdad. También se fortalece a través de la oración, la adoración y el compañerismo con otros creyentes. El escudo de la fe es indispensable porque el enemigo nunca deja de lanzar sus dardos. La batalla espiritual es constante y necesitamos esta protección continuamente. No es una pieza de la armadura que podamos permitirnos dejar de lado. Así que hoy, evalúa tu escudo. ¿Está en buen estado? ¿Lo estás levantando activamente frente a los ataques del enemigo? ¿Estás nutriendo tu fe a través de la palabra de Dios y la comunión? Toma la decisión hoy de empuñar tu escudo con confianza. Identifica los dardos específicos que el enemigo suele lanzarte y busca las promesas y verdades de Dios que los apagan. Y recuerda, no estás solo en esta batalla. Levanta tu escudo junto a tus hermanos y hermanas en la fe, y juntos, en el poder de Cristo, podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Continuando con el equipamiento divino para la guerra espiritual, después de asegurar nuestro fundamento, proteger nuestro corazón, calzar nuestros pies y levantar el escudo de la fe, Pablo nos instruye a proteger nuestra cabeza y tomad el yelmo de la salvación. Efesios 6:17a. Este es el quinto principio esencial para nuestra defensa. La seguridad y la esperanza de nuestra salvación en Cristo actúan como un casco protector para nuestra mente, guardándola de los ataques del enemigo que buscan sembrar duda, desesperación y confusión. Proteger nuestra mente es crucial, ya que es uno de los principales campos de batalla en la guerra espiritual.
El yelmo, galea, del soldado romano era una pieza vital de protección, hecho típicamente de metal, cubría la cabeza y a menudo partes del cuello y la cara, defendiendo al soldado de golpes de espada, hachazos, flechas y otros proyectiles dirigidos a la cabeza. Una herida en la cabeza podía ser incapacitante o fatal, afectando la capacidad del soldado para pensar, ver y luchar. El yelmo aseguraba que el centro de mando del soldado, su mente, estuviera protegido y funcional en medio del combate. Espiritualmente, el yelmo de la salvación protege nuestra mente. ¿De qué necesita ser protegida nuestra mente en la guerra espiritual? De los ataques del enemigo que buscan sembrar dudas sobre nuestra salvación. ¿Realmente eres salvo? ¿Has hecho lo suficiente? ¿Y si pierdes tu salvación? Infundir desesperación y desesperanza. Tu situación nunca cambiará. No hay salida. Dios te ha abandonado. Llenarnos de pensamientos de derrota y fracaso. No eres lo suficientemente bueno. Siempre fallarás. No tienes lo necesario. Distorsionar nuestra percepción de Dios y de nosotros mismos. Dios está enojado contigo. Eres indigno. No tienes valor. Atacar nuestra identidad en Cristo. No eres realmente un hijo de Dios. Sigues siendo un esclavo del pecado. Estos ataques a la mente pueden ser increíblemente debilitantes, robándonos la paz, la confianza y la capacidad de permanecer firmes en la fe. El yelmo de la salvación es la provisión de Dios para contrarrestar estos asaltos mentales. ¿Qué implica exactamente este yelmo de la salvación? La salvación es un concepto multifacético en la Biblia que abarca el pasado, el presente y el futuro. En el pasado, fuimos salvados de la pena del pecado, justificación, en el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo. En el presente, estamos siendo salvados del poder del pecado, santificación, a medida que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y en el futuro, seremos salvados de la presencia misma del pecado, glorificación, cuando estemos con Cristo en la eternidad. El yelmo de la salvación abarca todos estos aspectos, pero tiene un énfasis particular en la esperanza y la seguridad de nuestra salvación futura. 1 Tesalonicenses 5:8 lo aclara al describir el yelmo como la esperanza de salvación. Es la confianza segura en nuestra redención final y nuestra herencia eterna en Cristo, lo que protege nuestra mente de la desesperación y la duda en medio de las luchas presentes. Cuando entendemos y nos aferramos a la seguridad de nuestra salvación, que somos hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, destinados a la gloria eterna, y que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo, nuestra mente está protegida. Los ataques del enemigo pierden su poder. Si sé que mi destino final es seguro en Cristo, las dificultades temporales, aunque dolorosas, no pueden robarme la esperanza fundamental. Si sé que soy aceptado y amado incondicionalmente por Dios debido a mi salvación, las acusaciones del enemigo sobre mi indignidad rebotan. La neurociencia ha demostrado el poderoso efecto de la esperanza en el cerebro humano. La esperanza activa centros de recompensa, reduce la ansiedad y aumenta la motivación y la resiliencia frente a la adversidad. Creer firmemente en la esperanza futura de nuestra salvación actúa como un amortiguador psicológico y espiritual.
protegiendo nuestra mente de los efectos dañinos del estrés y la desesperación que el enemigo intenta infligir. Tomar el yelmo de la salvación implica varias acciones conscientes. Primero, conocer y creer lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra salvación. Debemos estudiar las Escrituras para entender la base de nuestra salvación, la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, la seguridad de nuestra salvación, sellados por el Espíritu, guardados por el poder de Dios, y la esperanza de nuestra salvación, la vida eterna, la glorificación, la herencia incorruptible. Segundo, renovar nuestra mente diariamente con estas verdades. Romanos 12:2 nos insta a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto implica llenar activamente nuestros pensamientos con las verdades de nuestra salvación, meditando en ellas, declarándolas y rechazando los pensamientos contrarios que el enemigo intenta introducir. Tercero, vivir con una perspectiva eterna. Cuando recordamos que somos ciudadanos del cielo y que nuestra vida terrenal es temporal, las pruebas y tribulaciones presentes se ven en su contexto adecuado. El yelmo de la salvación nos ayuda a mantener nuestros ojos fijos en el premio celestial, lo que nos da fortaleza y perspectiva para perseverar en las luchas terrenales. Colosenses 3:1-2. Cuarto, regocijarnos en nuestra salvación. Nehemías 8:10 dice que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Recordar y celebrar activamente la increíble salvación que hemos recibido en Cristo llena nuestro corazón de gozo, y ese gozo se convierte en una fuente de fortaleza que protege nuestra mente de la negatividad y el desánimo. Cuando nuestra mente está protegida por el yelmo de la salvación, podemos pensar con claridad, tomar decisiones sabias y mantener nuestra paz incluso en medio de la batalla. Podemos resistir las mentiras del enemigo con la verdad de nuestra identidad y destino en Cristo. Podemos enfrentar el futuro con confianza y esperanza, sabiendo que nuestra victoria final está asegurada. Así que hoy, asegúrate de que tu yelmo esté firmemente en su lugar. ¿Estás descansando en la seguridad de tu salvación? ¿Estás llenando tu mente con la esperanza de la gloria venidera? ¿Estás rechazando activamente los pensamientos de duda, miedo y desesperación que el enemigo intenta sembrar? Toma el yelmo de la salvación por fe. Recuérdate a ti mismo quién eres en Cristo y cuál es tu destino eterno. Deja que la esperanza segura de tu salvación guarde tu mente y te dé una confianza inquebrantable mientras continúas luchando la buena batalla de la fe. Hasta ahora hemos examinado las piezas defensivas de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Estas nos equipan para resistir, permanecer firmes y protegernos de los ataques del enemigo. Pero la guerra espiritual no es solo defensiva. Dios también nos ha provisto de un arma ofensiva poderosa para contraatacar, demoler fortalezas y avanzar el reino de Dios. Esta arma es la espada del Espíritu. Continuando en Efesios 6:17, Pablo nos instruye: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el sexto principio crucial. La palabra de Dios, aplicada por el Espíritu Santo, es nuestra arma divina, tanto para la defensa
como para el ataque en la batalla espiritual. La espada del soldado romano, gladius, era un arma relativamente corta pero letal, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Era usada tanto para parar golpes como para atacar con estocadas precisas. Era el arma ofensiva principal del legionario y requería habilidad y entrenamiento para ser usada eficazmente. Espiritualmente, Pablo identifica la espada del Espíritu como la palabra de Dios. Es importante notar la palabra griega usada aquí para palabra, rema, mientras que logos a menudo se refiere a la palabra de Dios en su totalidad, como concepto o mensaje general. Por ejemplo, Juan 1:1, rema, se refiere más específicamente a una palabra hablada, una declaración o un dicho particular de Dios. La espada del Espíritu no es solo el conocimiento general de la Biblia, sino la aplicación específica y oportuna de una porción de la Escritura, pronunciada con fe y bajo la dirección del Espíritu Santo para enfrentar una situación o ataque particular. Ya vimos un ejemplo perfecto de esto en la tentación de Jesús en el desierto. Cada vez que Satanás lo atacaba con una tentación específica, Jesús respondía con un rema específico de la Escritura. Escrito está. No citó la Biblia al azar. Usó porciones relevantes y precisas de la palabra de Dios, aplicadas por el Espíritu, para contrarrestar directamente la mentira o la estrategia del enemigo. Esa es la espada del Espíritu en acción. Hebreos 4:12 nos da una descripción poderosa de la naturaleza de esta espada, porque la palabra logos de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es un libro muerto, está viva, llena del poder del Espíritu Santo. Tiene la capacidad de penetrar las defensas más profundas, exponer la verdad, discernir las motivaciones y traer convicción, sanidad y liberación. ¿Cómo usamos la espada del Espíritu en la guerra espiritual? Primero, para la defensa personal. Cuando el enemigo nos ataca con mentiras, dudas, miedos o tentaciones, sus dardos de fuego, podemos blandir la espada del Espíritu al declarar en voz alta las promesas y verdades específicas de la palabra de Dios que contrarrestan ese ataque. Si te sientes abrumado por el miedo, declara Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si luchas con la tentación, declara 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Hablar la palabra de Dios con fe y autoridad hace que el enemigo retroceda. Segundo, para la ofensiva contra las fortalezas del enemigo. 2 Corintios 10:4-5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas son patrones de pensamiento arraigados, argumentos engañosos y filosofías que se oponen a la verdad de Dios.
tanto en nuestra propia mente como en la cultura que nos rodea. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es el arma principal para demoler estas fortalezas. Al proclamar la verdad de Dios con valentía y persistencia, exponemos las mentiras, derribamos los argumentos falsos y liberamos las mentes cautivas. Esto se aplica tanto a nuestra propia renovación mental como a nuestro ministerio, a otros. Cuando luchamos con pensamientos negativos, patrones de pecado arraigados o creencias limitantes, podemos usar la espada de la palabra para cortar esas ataduras y reemplazarlas con la verdad de Dios. Cuando compartimos el Evangelio o discipulamos a otros, usamos la palabra para desafiar las cosmovisiones falsas y llevarlos al conocimiento salvador de Cristo. La neurociencia ha demostrado la plasticidad del cerebro, su capacidad para cambiar y formar nuevas conexiones neuronales basadas en nuestros pensamientos y experiencias repetidas. Declarar y meditar en la palabra de Dios literalmente puede reconfigurar nuestro cerebro, reemplazando las vías neuronales negativas asociadas con mentiras y temores, con nuevas vías basadas en la verdad y la fe. Punto tercero, para la intercesión y la guerra espiritual corporativa, podemos usar la palabra de Dios en nuestras oraciones, declarando sus promesas sobre situaciones, personas o regiones. Podemos orar las Escrituras, pidiéndole a Dios que cumpla su palabra y establezca su reino. Cuando oramos la palabra de Dios, estamos alineando nuestra voluntad con la suya y liberando su poder inherente en esa palabra. Sin embargo, para usar la espada eficazmente, se requiere conocimiento y habilidad. Un soldado necesita entrenamiento para manejar su espada. De manera similar, necesitamos conocer la palabra de Dios para poder usarla como espada. Esto implica más que una lectura superficial. Requiere estudio diligente, meditación, memorización y, sobre todo, una relación viva con el Espíritu Santo, quien es el que nos guía a usar el rhema correcto en el momento oportuno. La espada es del Espíritu, porque es Él quien la activa y la hace eficaz. No podemos depender de conocer solo unos pocos versículos favoritos. Necesitamos familiarizarnos con toda la Escritura, permitiendo que el Espíritu Santo construya un arsenal de verdad en nuestro corazón y mente, listo para ser usado cuando sea necesario. Así que hoy, evalúa tu relación con la espada del Espíritu. ¿Estás dedicando tiempo a conocer la palabra de Dios? ¿Estás aprendiendo a aplicarla específicamente a las batallas que enfrentas? ¿Estás declarando la palabra con fe y autoridad sobre tu vida y tus circunstancias? Comprométete a convertirte en un guerrero hábil en el manejo de esta poderosa arma divina. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe, te guíe y te dé el rhema que necesitas para cada situación. Recuerda, la palabra de Dios en tu boca, activada por el Espíritu, es un arma invencible que puede derrotar al enemigo, demoler fortalezas y traer la victoria del reino de Dios a cada área de tu vida. Después de habernos vestido con cada pieza de la armadura divina y de haber tomado la espada del Espíritu, podríamos pensar que estamos completamente equipados y listos para la batalla. Sin embargo, el apóstol Pablo añade un elemento final que es absolutamente vital, no como una pieza adicional de la armadura, sino como la atmósfera en la que toda la armadura opera y el poder que la activa, la oración y la vigilancia constantes.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Este es el séptimo principio indispensable. La oración continua y la vigilancia espiritual son la conexión vital con nuestro comandante en jefe y el sistema de alerta temprana que nos mantiene efectivos en la guerra espiritual. Pablo conecta directamente la oración con el uso de la armadura. No es suficiente simplemente tener la armadura. Debemos estar en comunicación constante con Dios y espiritualmente alertas para usarla eficazmente. La oración es el medio por el cual recibimos la fuerza, la sabiduría y la dirección de Dios para la batalla. La vigilancia es la actitud que nos mantiene conscientes de los movimientos del enemigo y de las oportunidades para avanzar el reino. Analicemos los componentes de esta instrucción crucial. Primero, orando en todo tiempo. Esto no significa necesariamente estar de rodillas 24/7, sino mantener una actitud constante de dependencia y comunicación con Dios a lo largo de nuestro día. Es vivir con una conciencia continua de su presencia, elevando peticiones, alabanzas y acciones de gracias en medio de nuestras actividades cotidianas. Es la oración sin cesar que Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 5:17. Nehemías nos dio un ejemplo práctico de esto cuando, enfrentado a una petición del rey Artajerjes, oró instantáneamente a Dios antes de responder. Nehemías 2:4. La oración constante mantiene nuestra conexión con el cuartel general celestial abierta y activa. Segundo, con toda oración y súplica. Esto indica la variedad en la oración. No hay una única forma correcta de orar. Incluye la adoración, la alabanza, la acción de gracias, la confesión, la petición, pedir por nuestras necesidades, la intercesión, pedir por otros, y la súplica, peticiones urgentes y fervientes. Debemos utilizar todo el espectro de la oración según la guía del Espíritu y la necesidad del momento. A veces será una alabanza gozosa que fortalece nuestro espíritu, otras una súplica intensa por liberación o dirección. Tercero, en el Espíritu. La oración verdaderamente eficaz en la guerra espiritual no es solo un ejercicio humano, es una oración inspirada, guiada y energizada por el Espíritu Santo. Romanos 8:26-27 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu significa ser sensibles a su dirección, permitirle que ponga cargas en nuestro corazón, que nos dé palabras para orar, y a veces orar en lenguas espirituales como una forma de comunicación directa de nuestro espíritu con Dios. 1 Corintios 14:14. Esta oración dirigida por el Espíritu es particularmente poderosa contra las fuerzas de las tinieblas. Cuarto, y velando en ello. La oración debe ir acompañada de vigilancia espiritual. Velar significa estar despierto, alerta, atento. Debemos estar atentos a las tácticas del enemigo, a las puertas abiertas que podríamos estar dejando en nuestra vida, a las áreas donde necesitamos fortalecer nuestras defensas. También significa estar atentos a la respuesta de Dios, a su dirección, a las oportunidades que Él nos presenta. Jesús reprendió a sus discípulos en Getsemaní.
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. La falta de vigilancia nos hace vulnerables a caer en la tentación y a ser sorprendidos por el enemigo. La neurociencia habla de la importancia de la metacognición o la conciencia de nuestros propios procesos de pensamiento. La vigilancia espiritual es similar. Es una conciencia alerta de nuestro estado espiritual, de las influencias que nos rodean y de la dirección de Dios. Requiere disciplina para no caer en la complacencia o la distracción espiritual. Quinto, con toda perseverancia. La guerra espiritual es a menudo una batalla prolongada, no una victoria instantánea. Requiere persistencia en la oración. A veces, la respuesta no llega de inmediato. A veces, la batalla se intensifica antes de que veamos la victoria. Debemos seguir orando, seguir creyendo, seguir resistiendo, sin desanimarnos. Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. La perseverancia en la oración desgasta la resistencia del enemigo y alinea nuestro corazón con la voluntad y el tiempo de Dios. Sexto, y súplica por todos los santos. La guerra espiritual no es una batalla individualista. Somos parte de un ejército, el cuerpo de Cristo. Nuestra oración y vigilancia deben extenderse más allá de nuestras propias necesidades para incluir a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Debemos interceder unos por otros, pidiendo protección, fortaleza, sabiduría y victoria para toda la Iglesia. Cuando oramos por otros santos, fortalecemos las líneas de todo el ejército y participamos en la victoria corporativa. La Iglesia primitiva nos dio un ejemplo poderoso de esto, cuando oraron fervientemente por la liberación de Pedro de la cárcel. Hechos 12:5. Y Dios respondió milagrosamente. La oración y la vigilancia son, por lo tanto, el sistema respiratorio y el sistema nervioso central de nuestra vida espiritual como soldados de Cristo. Sin oración constante, nos asfixiamos espiritualmente y perdemos nuestra fuerza. Sin vigilancia, somos soldados ciegos y sordos, vulnerables a emboscadas y trampas. ¿Cómo podemos cultivar esta vida de oración y vigilancia? Estableciendo tiempos diarios dedicados a la oración y la comunión con Dios. Practicando la oración continua a lo largo del día, elevando pensamientos y peticiones a Dios en medio de nuestras actividades, siendo sensibles a la guía del Espíritu Santo sobre por qué y por quién orar, manteniendo un diario de oración para registrar peticiones y respuestas, lo que fomenta la perseverancia, pidiendo a Dios que nos dé ojos para ver y oídos para oír en el Espíritu, discerniendo las tácticas del enemigo, participando en grupos de oración y apoyando a otros creyentes en oración, limitando las distracciones que adormecen nuestra sensibilidad espiritual, exceso de entretenimiento, redes sociales, etc. Cuando vivimos en esta atmósfera de oración y vigilancia, nuestra armadura se mantiene pulida y lista, nuestra espada afilada, y estamos constantemente conectados a la fuente de nuestro poder y estrategia. Nos convertimos en soldados alertas, receptivos y efectivos en la batalla. Así que hoy, evalúa tu vida de oración y vigilancia. ¿Estás manteniendo una comunicación constante con tu comandante?
¿Estás alerta a los movimientos del enemigo y a la dirección de Dios? ¿Estás perseverando en oración por ti mismo y por otros? Comprométete a hacer de la oración y la vigilancia el estilo de vida que impregna todo tu caminar como soldado de Cristo. Es la clave para mantener tu armadura funcional y tu espada eficaz en la guerra espiritual. Hemos explorado la realidad de la batalla, nos hemos vestido con la armadura defensiva, hemos tomado la espada ofensiva de la palabra y hemos entendido la necesidad vital de la oración y la vigilancia. Ahora llegamos a un principio culminante que une todo esto y nos posiciona para una victoria decisiva, la autoridad espiritual que hemos recibido como creyentes en Jesucristo. Este es el octavo secreto poderoso. Dios no solo nos ha equipado para defendernos, sino que nos ha delegado su propia autoridad para ejercer dominio sobre el enemigo y sus obras. Entender y ejercer esta autoridad es clave para pasar de una postura meramente defensiva a una ofensiva victoriosa en la guerra espiritual. ¿Qué es la autoridad espiritual? Es el derecho legal y el poder delegado para actuar en nombre de otro. En nuestro caso, como creyentes, hemos recibido autoridad delegada por Jesucristo mismo, quien posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Debido a nuestra unión con Él por la fe, compartimos su victoria sobre Satanás y su autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. Jesús demostró esta autoridad consistentemente durante su ministerio terrenal. Echó fuera demonios con una palabra. Marcos 1:27. Sanó a los enfermos. Mateo 4:23-24. Calmó la tempestad. Marcos 4:39. Y perdonó pecados. Marcos 2:10. Él operaba con una autoridad inherente como Hijo de Dios. Pero lo asombroso es que Él delegó esa misma autoridad a sus seguidores. En Lucas 10, Jesús envió a 70 discípulos a predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Cuando regresaron, estaban llenos de gozo y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La respuesta de Jesús es una de las declaraciones más claras sobre nuestra autoridad. He aquí os doy potestad, exousia, autoridad, derecho, poder, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 17, 19. ¡Qué promesa tan increíble! Jesús nos ha dado autoridad sobre toda la fuerza del enemigo. Las serpientes y escorpiones son símbolos de los poderes demoníacos y sus ataques venenosos. Tenemos el derecho y el poder delegado por Cristo para pisotearlos, para ejercer dominio sobre ellos. Marcos 16, 17, 18 reafirma esta delegación de autoridad como una señal que seguiría a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Echar fuera demonios y sanar a los enfermos son manifestaciones directas de la autoridad del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas y sobre los efectos del pecado y la caída. Es crucial entender que esta autoridad no reside en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, santidad o habilidad. Reside completamente en el nombre de Jesús y en nuestra posición en Él. Cuando ejercemos autoridad,
sobre el enemigo, lo hacemos en el nombre de Jesús, reconociendo que es su poder y su victoria lo que estamos aplicando. Como embajadores de Cristo, hablamos y actuamos con la autoridad del Rey que representamos. ¿Cómo ejercemos esta autoridad en la práctica? Primero, creyendo que la tenemos. La fe es la moneda del reino. Debemos creer lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra autoridad en Cristo. Si dudamos de nuestra autoridad, seremos ineficaces al intentar ejercerla. Debemos meditar en pasajes como Lucas 10:19, Marcos 16:17, 18, Efesios 1:19, 23, que habla de Cristo sentado muy por encima de todo principado y autoridad, y Efesios 2:6, que dice que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, hasta que esta verdad se arraigue profundamente en nuestro espíritu. Segundo, hablando con autoridad. Hay poder en nuestras palabras cuando son pronunciadas con fe y alineadas con la palabra y la voluntad de Dios. Podemos hablar directamente a las circunstancias, a las enfermedades, a las fuerzas demoníacas, ordenándoles que se sometan al nombre de Jesús. Cuando Jesús calmó la tempestad, le habló directamente al viento y al mar. Cuando echaba fuera demonios, les daba órdenes directas. Nosotros también podemos usar nuestra boca como un instrumento de autoridad espiritual. Podemos declarar la palabra de Dios sobre nuestra situación, resistir al diablo verbalmente. En el nombre de Jesús, te resisto, Satanás, y ordenar a las fuerzas de las tinieblas que se vayan. Santiago 4:7 dice: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. La sumisión a Dios es la base de nuestra autoridad. Resistir al diablo implica usar activamente nuestra autoridad delegada para oponernos a sus obras y mandarle que huya. Y la promesa es que Él huirá. La psicología ha demostrado el poder del lenguaje y la autoafirmación en la configuración de nuestra realidad interna y nuestra capacidad para superar desafíos. Hablar las verdades de Dios y ejercer autoridad verbalmente no es solo una práctica espiritual, tiene un impacto tangible en nuestra mentalidad y resiliencia. Tercero, actuando con autoridad. A veces, ejercer autoridad implica tomar acciones específicas. Puede significar destruir objetos asociados con prácticas ocultas. Hechos 19:19. Ungir con aceite y orar por los enfermos. Santiago 5:14. O caminar con valentía en áreas donde antes sentíamos miedo, sabiendo que tenemos autoridad sobre el temor. Cuarto, viviendo bajo autoridad. Nuestra autoridad espiritual está directamente relacionada con nuestra sumisión a la autoridad de Dios. No podemos ejercer eficazmente la autoridad de Cristo si estamos viviendo en rebelión contra su palabra o su voluntad. La sumisión a Dios, la obediencia a su palabra y una vida de humildad son fundamentales para caminar en autoridad espiritual. Es importante ejercer esta autoridad con sabiduría y bajo la guía del Espíritu Santo, no con arrogancia o presunción. Nuestra confianza no está en nosotros mismos, sino en Cristo y su obra consumada. También debemos recordar la advertencia de Jesús en Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestra mayor alegría y seguridad
no provienen de nuestro poder sobre el enemigo, sino de nuestra relación con Dios y nuestra salvación eterna. Sin embargo, no podemos ignorar ni descuidar la autoridad que se nos ha dado. Es una herramienta vital en la guerra espiritual, tanto para nuestra propia protección y libertad, como para liberar a otros y avanzar el reino de Dios. Cuando caminamos en la autoridad del creyente, dejamos de ser víctimas pasivas del enemigo y nos convertimos en agentes activos de la victoria de Cristo. Así que hoy, apropíate de tu autoridad en Cristo. Cree lo que la Biblia dice al respecto. Comienza a hablar y actuar con esa autoridad, siempre en sumisión a Dios y dependencia del Espíritu Santo. Resiste al diablo, echa fuera las tinieblas, ora por los enfermos, declara la palabra de Dios con poder. Recuerda, tienes la autoridad delegada por el Rey de Reyes para hollar sobre toda fuerza del enemigo. Camina en ella. Gloria a Dios, valiente guerrero de Cristo, por haber llegado hasta el final de este entrenamiento intensivo. Tu perseverancia es admirable y demuestra un hambre genuina por caminar en la victoria que Dios ha preparado para ti. No todos tienen la disciplina para equiparse, para aprender las estrategias del reino. Tú eres diferente, eres parte del remanente fiel que se toma en serio la batalla espiritual y que está decidido a no ser una víctima, sino un vencedor en el nombre de Jesús. Siéntete honrado, siéntete fortalecido, porque has recibido hoy las claves para activar la protección divina y ejercer la autoridad de Cristo sobre el enemigo. Hemos recorrido juntos un camino crucial, desvelando 8 principios fundamentales para la guerra espiritual victoriosa. Primero, reconocimos la realidad de la batalla invisible y las tácticas engañosas de nuestro adversario espiritual. Segundo, comenzamos a vestirnos con la armadura divina, ciñéndonos con el cinturón de la verdad y protegiendo nuestro corazón con la coraza de justicia. Tercero, calzamos nuestros pies con la estabilidad y la disposición misionera que nos da el Evangelio de la paz. Cuarto, aprendimos a levantar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quinto, aseguramos nuestra mente con el yelmo de la esperanza de la salvación. Sexto, tomamos la única arma ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aplicada con poder. Séptimo, entendimos la necesidad vital de mantenernos conectados al cuartel general a través de la oración constante y la vigilancia espiritual. Y octavo, descubrimos y nos apropiamos de la increíble autoridad que hemos recibido en Cristo para hollar sobre toda fuerza del enemigo. Esta es la armadura completa. Estas son las armas de nuestra milicia. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya no tienes excusa para sentirte indefenso o vulnerable. Dios te ha equipado completamente para resistir en el día malo y para avanzar su reino con poder y autoridad. Ahora necesito saber quiénes son los soldados que están listos para la batalla, completamente equipados y decididos a no ceder ni un centímetro al enemigo. Por favor, si has llegado hasta aquí y estás listo para ponerte la armadura cada día, comenta ahora mismo la frase "Paz en Cristo", listo para la batalla y equipado para vencer. Tu comentario es una declaración de guerra contra las tinieblas y un compromiso público de caminar en la victoria que Cristo ya ganó para ti. Quiero ver tu nombre
en esa lista de guerreros valientes, piensa en la diferencia que hará en tu vida aplicar estas verdades diariamente. Imagina despertar cada mañana y vestirte conscientemente con cada pieza de la armadura. Imagina enfrentar cada desafío, no con miedo, sino con la confianza que te da el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Imagina responder a cada ataque del enemigo, no con tus propias palabras, sino con la espada afilada de la palabra de Dios. Imagina caminar en la autoridad de Cristo, resistiendo al diablo y viéndolo huir. Esa es la vida victoriosa a la que has sido llamado. Pero esta verdad no puede quedarse solo contigo. Hay demasiados creyentes que aún viven derrotados, ignorando las herramientas que Dios les ha dado. Compartir este video es un acto de guerra espiritual en sí mismo. Es equipar a tus hermanos y hermanas para la batalla. Es fortalecer las filas del ejército de Dios. No seas egoísta con esta revelación. Haz clic en el botón de compartir ahora mismo y envía este entrenamiento vital a tus contactos, a tus grupos, a tus redes sociales. Sé un instrumento para despertar y equipar al cuerpo de Cristo. Y si, por alguna razón increíble, aún no te has suscrito a este canal, ¿qué señal más clara necesitas? ¿Quieres seguir recibiendo estrategias divinas, revelaciones de poder y ánimo para la batalla? Entonces, suscríbete ahora. Es tu conexión directa con el equipamiento continuo que necesitas para mantenerte firme y victorioso. No te aísles del cuerpo. No te prives del alimento espiritual constante. Únete a esta comunidad de guerreros que están aprendiendo a tomar su lugar en la victoria de Cristo. Si ya estás suscrito, gracias. Eres sabio, eres valiente, y tu compromiso nos fortalece a todos. Te animo a repasar este mensaje, a estudiar los pasajes bíblicos mencionados, a memorizar las piezas de la armadura y su significado. Haz de esto no solo un conocimiento intelectual, sino una práctica diaria. Vístete con la armadura cada mañana en oración. Usa la espada de la palabra a lo largo del día. Mantente en oración y vigilancia constante. Camina en la autoridad que te ha sido dada. Ahora, al concluir, te invito a permanecer en una actitud de oración. No te desconectes todavía. La música que seguirá es una atmósfera para que te conectes con tu comandante en jefe. Cierra los ojos. Visualízate poniéndote cada pieza de la armadura. Siente la verdad ciñéndote, la justicia protegiéndote, la paz dándote firmeza, la fe como un escudo impenetrable, la salvación guardando tu mente. Empuña la espada de la palabra con confianza. Siente la autoridad de Cristo fluyendo a través de ti. Habla con tu Padre. Dedícale este momento. Pídele al Espíritu Santo que selle estas verdades en tu corazón y te capacite para vivir como el guerrero victorioso que Él te ha llamado a ser. No pauses el video. Permanece en su presencia. Recibe su fuerza, su paz, su autoridad. Este es tu momento de consagración, tu momento de enlistamiento renovado en el ejército del Dios viviente. Recuerda siempre, la batalla es real, pero la victoria es segura en Cristo Jesús. Estás completamente equipado. Tienes la autoridad. El enemigo está debajo de tus pies. Levántate, soldado de Cristo. Vístete con tu armadura. Empuña tu espada y camina en la victoria total que ya es tuya. Amén.